Hola colegas, ¿qué tal? En esta ocasión les traigo un pequeño video sobre el funcionamiento de esta pequeña programadora Fit de Mechanic para Face ID. Esta programadora básicamente lo que nos va a ayudar es a hacer un testeo a los LED del dot projector y copiar sus datos para luego pasarlos a un flex de repuesto. Lo más importante es copiar la información que viene en este flex, ya que aunque hagamos bien el trabajo de reparar los LED y lo pasemos al nuevo flex, si no copiamos los datos, de igual forma el Face ID no nos va a activar. Entonces vamos a ver cómo funciona. La herramienta la podemos encender por medio de cable USB, como pueden ver trae entrada tipo C, o acá trae también un botón de encendido. Simplemente accionamos acá y presionamos una vez acá. Como pueden ver, ya en el momento que enciende nos dice los procedimientos para que copiemos los datos. Ahora ya va a funcionar muy fácilmente. Lo primero que debemos hacer antes de conectar el flex, yo acá tengo un flex de iPhone X, pero antes de que conectemos el flex, lo que vamos a hacer es que vamos a mantener presionado este botón unos segundos para que ella borre la última información que tenía guardada. Luego de que hicimos eso, ahora sí procedemos a conectar el flex. Como pueden ver, ahí lo reconoce, es un flex de iPhone X. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presionar el botón una sola vez y ella automáticamente nos va a hacer el testeo de los LED y va a copiar la información. Como pueden ver, ahí hizo el testeo de los LED y copió la información. Ahí nos dice que los 4 LED están en buen estado. Ahora simplemente lo que hacemos es que retiramos este flex y conectamos el flex al que vamos a pasar la información. Este flex tiene que ser de la marca Mechanic. Si intentamos utilizar un flex de otra programadora, no nos va a funcionar. Entonces conectamos aquí de igual forma. Como ven, ahí lo reconoce, igual un flex de iPhone X. Y ahora únicamente lo que tenemos que hacer es volver a presionar este botón una vez y ella automáticamente va a hacer el test y va a escribir la información que copió del otro flex a este nuevo flex. Como ven, ahí hizo el test y escribió los datos en este nuevo flex. Y ahí solamente debemos quitar este flex y proceder con el trabajo de pasar los LED. Eso sería todo el funcionamiento de esta máquina. Espero les sea de ayuda el video. Suscríbanse al canal y denle like si les gustó. Abajo en la descripción les dejo el link donde pueden comprar esta herramienta.